El Muro de Berlín fue considerado un gran símbolo representativo de la Guerra Fría, la cual nació entre los años 1945 y 1947. La ciudad de Berlín está formada por 4 sectores: estadounidense, soviético, francés e inglés. Años después de finalizar la Segunda Guerra, Berlín se dividió en 2 grandes partes: oriental, ocupada por comunistas, y occidental, ocupada por capitalistas. En consecuencia de haber crecido económicamente la parte occidental, para el año 1961 más de 3 millones de personas abandonaron la parte oriental y se desplazaron hacia la parte capitalista en busca de una mejor calidad de vida. Tras lo ocurrido, los comunistas se sintieron intimidados y furiosos hasta tal punto que decidieron construir el 13 de agosto de 1961 una barda provisional hecha de alambre con el fin de dividir a Berlín para siempre, lo cual tomó como sorpresa a los ciudadanos. Días después, esta barda fue reemplazada por 2 bloques de hormigón armado y construido dentro de un perímetro de 155 kilómetros. En cuanto a su altura, varía entre 2,5 metros y 3 metros, dentro de 60 centímetros separadas por un espacio terrorífico llamado la Franja de la Muerte. Una tierra de nadie que se convirtió desgraciadamente en un dramático escenario de agonía y desesperación para muchas personas que intentaron cruzar del lado este al oeste, el cual estaba formado por 302 torres de vigilancias, en donde los vigiladores eran expertos tiradores y prestaban su servicio día y noche. También se encontraban 55.000 dispositivos explosivos antipersona, también conocidos como minas terrestres. Más de 1.000 perros pastores alemanes entrenados en constante recorrida acompañando a las patrullas militares y a los guardias de seguridad, quienes rondaban el lugar hasta altas horas de la noche, ya que contaban con buena iluminación. También contaban con una barrera antivehículos, el clásico erizo checo de rieles de acero, poderosos reflectores de búsqueda, fosos, minas y detrás oscuridad total, ya que los edificios y las viviendas contiguas quedaron deshabilitadas. Lastimosamente, más de 600 personas fueron abatidas a tiros por los soldados fronterizos de la RDA, o algunos de ellos murieron ahogados, sufriendo accidentes mortales o se suicidaron por ser descubiertos. Después de 3 décadas se presentaron muchas manifestaciones pacíficas exigiendo libertad y democracia. Una de ellas fue la del 9 de octubre de 1989, en donde participaron aproximadamente 7.000 alemanes en Leipzig. Se caracterizó por ser una manifestación pacífica, cero disturbios y por alzar su voz en contra de los dirigentes comunistas, diciendo ¡Nosotros somos el pueblo! Una semana después, más de 100.000 personas abarrotaron de nuevo el centro de Leipzig y las protestas pronto se extendieron por toda Alemania Oriental. Unos días antes de la apertura del muro, el 4 de noviembre, otros cientos de miles de personas se manifestaron en Alexanderplatz, en Berlín Oriental, pidiendo una reforma democrática, en la que fue una de las movilizaciones más importantes de la RDA. Y llegó el día esperado. El 9 de noviembre, un funcionario de Alemania Oriental, Winter Sawatzki, portavoz del gobierno de la RDA, anunció en una conferencia de prensa que las restricciones de viaje para los ciudadanos del este se levantarían de inmediato. En otras palabras, precipitó la caída del muro. En aquel mismo año, junto con la apertura del muro de Berlín, desapareció el telón de acero, o también conocido como cortina de hierro, el cual mantuvo separado al mundo durante 40 años, cuya consecuencia se vio reflejada entre los países democráticos europeos y la dictadura comunista. La denominación cortina de hierro fue utilizada por primera vez en 1946 por el primer ministro británico Winston Churchill para describir la invisible separación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Fue concebida por los dirigentes soviéticos para bloquear la ideología occidental. Es por esta razón que se materializó de forma gradual para frenar la huida de los ciudadanos hacia el oeste. En Alemania del Este, los dirigentes comunistas decretaron en 1952 una zona de prohibición de 10 metros de ancho a lo largo de la frontera con la República Federal de Alemania, RFA. Estaba compuesto de alambradas de púas, zanjas, construcciones de cemento, alarmas eléctricas, instalaciones de disparos automáticos o minas, que se extendían varios miles de kilómetros.
Sin embargo, el dispositivo tenía una falla. Berlín quedó dividida en dos partes, una bajo control de soviéticos y la otra occidental, entre las cuales se podía circular sin mayor dificultad. Unos 3 millones de personas lograron refugiarse en la RFA a través de Berlín Oeste, cuya falla es la principal causante de la construcción del muro de Berlín, ya que el régimen alemán del Este obtuvo el Acuerdo de Moscú para levantar entonces el muro de Berlín en 1961, presentado como una muralla antifascista. Actualmente, el lugar donde se situó el espacio denominado telón de acero es reemplazado por una franja verde o una reserva natural. Y en cuanto al muro de Berlín, aún se pueden encontrar tramos del muro por muchas partes, como restos y memoriales. Conclusión. Tras la división geopolítica de Europa, que se reflejó entre capitalistas y comunistas, cuya consecuencia fue el resultado de la aparición del telón de acero, empezaron a tener algunas diferencias económicas, sociales e ideológicas, hasta tal punto que en el año 1961 los comunistas se enfadaron y tomaron la decisión de separar el territorio en dos, cuyas consecuencias fueron terroríficas: muertos, desaparecidos y heridos multiplicados por 1000. Y después de muchos años los alemanes empezaron a protestar por su libertad, así que estas dos pesadillas desaparecieron juntas exactamente en el año 1989. Un dato curioso es que aquella autorización que dio el funcionario Winter Chabowski no hubiese sido posible si un funcionario ejecutivo hubiese cambiado la redacción del escrito, ya que se suponía que esos escritos eran enviados por una cabeza mayor de la organización. En fin, todo salió súper bien y se cumplió el objetivo. Y esto fue todo, espero les haya gustado el video. Gracias por su atención.